Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, curiosidades y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque Dios mío. Tenemos un tema que su copyright que les va a encantar, un tema que ha estado circulando por internet, llenando nuestros grupos de WhatsApp y Robu, donos el sueu más menos o su, hablamos de ellos, de los únicos, los inigualables. Kerem y Hande. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de su relación superíndice 3N, o ex relación superíndice 3N, porque las cosas un poquito turbias, ¿verdad? Vamos a desenmascarar esos secretos que se han estado susurrando por los pasillos de los sets de grabación superíndice 3N, esas confesiones que se han filtrado a Trabu Copyright de fuentes cercanas y esos más menos os detalles que tal vez se nos hayan escapado a simple vista. Prepu, rense porque acu no nos guardamos nada. Antes de que empecemos a desmenuzar todo este drama, les recuerdo por favor, que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de mantenerse al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco, y además me ayudan un monto superíndice 3N a seguir trayu copyright dándoles contenido de calidad. Asu que ya saben, un clic, una suscripción superíndice 3N y listo. Ahora vamos a lo que nos truje. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael es una de esas que te atrapan desde el principio. Se conocieron en el set de Senu con Diéresis al Capm, una serie que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. La química entre ellos era palpable, no solo en la pantalla, sino también copyright fuera de ella. Los fans, como buenos fans, empezaron a sospechar que algo estaba pasando entre Kerem y Hande, y no se equivocaban. Desde el primer capítulo, la magia entre Eda Yildiz y Serkan Bolat, sus personajes, era innegable. La forma en que se miraban, la tensión palpable en cada escena, la forma en que sus manos parecían buscarse incluso cuando la trama exigía lo contrario, era evidente que algo se estaba cocinando. Pero la cosa no fue tan inmediata como algunos imaginan. Al principio, ambos se esforzaron por mantener la distancia profesional. Kerem, con su carisma arrollador y su fama ya consolidada, siempre ha sido muy cuidadoso con su imagen y su vida privada. Hande, por su parte, estaba en pleno ascenso, consolidándose como una de las actrices bellas y talentosas de Turquía, y no quiero que su carrera se viera eclipsada por un romance de plato superíndice 3. Así que al principio la relación se mantuvo estrictamente laboral, pero la llama ya estaba encendida. Después copyright de meses de rumores y especulaciones, finalmente confirmaron su relación superíndice 3N. La alegría de los fans fue indescriptible. Eran la pareja perfecta, la pareja que todos querían ser, la pareja que nos hace creer en el amor verdadero. Viajes juntos, fotos adorables en redes sociales, miradas superíndice 3 cómplices en las alfombras rojas, todo pareció a un cuento de hadas. Recuerdo perfectamente el revuelo que causó la primera foto oficial de ambos juntos en Maldivas. El paraíso, el mar turquesa, los dos radiantes enamorados parecía sacado de una revista. Y luego vinieron más y más momentos compartidos, desde cenas románticas en Estambul hasta escapadas a ciudades europeas. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja que todos querían imitar. Las marcas se los rifaban para protagonizar campañas publicitarias juntos, las revistas querían exclusivas con ellos, y los fans no dejaban de dedicarles mensajes de amor y apoyo en las redes sociales. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después copyright de un tiempo, empezaron a surgir rumores de crisis en la relación superíndice 3N. Las fotos juntos se volvieron menos frecuentes, las apariciones públicas esporádicas y las fuentes cercanas comenzaron a filtrar información superíndice 3N sobre supuestas discusiones y desacuerdos. Las primeras señales de alarma comenzaron con la desaparición de las fotos conjuntas de sus perfiles de Instagram. Luego se notó una frialdad palpable en sus interacciones en eventos públicos. Los abrazos ya no eran tan cálidos, las miradas ya no eran tan intensas, y las sonrisas parecían forzadas. Los fans más observadores comenzaron a notar estos pequeños detalles, y las alarmas empezaron a sonar. Las redes sociales se llenaron de comentarios, especulaciones y teorías sobre lo que estaba pasando entre Kerem y Hande. Y entonces llegó superíndice 3 la bomba, Kerem y Hande han terminado. La noticia nos cayó superíndice 3 como un balde de agua fría. Copyright agua pasado. Por copyright se ha terminado esta historia de amor que tanto nos ha ilusionado.
El anuncio oficial llegó a través de un comunicado escueto y formal por parte de sus representantes. No se daban detalles, solo se confirmaba la ruptura y se pedía respeto por su privacidad. Pero claro, en el mundo del espectáculo, la privacidad es un lujo que pocos pueden permitirse. Aquí es donde entran en juego los secretos que les prometo al principio. Según fuentes cercanas a la pareja, uno de los principales motivos de la ruptura fue la presión superíndice 3 en medio tica. Kerem y Hande eran constantemente acosados por los paparazzi, y cada uno de sus movimientos era analizado al detalle. Esto generó superíndice 3 mucha tensión superíndice 3N en la relación superíndice 3N, ya que ambos son personas bastante reservadas y no les gusta exponer su vida privada. Imaginen la cantidad de cámaras siguiéndolos a todos lados, los fotógrafos escondidos detrás de los árboles, los drones sobrevolando sus casas, una locura. Era imposible tener un momento de intimidad, y eso inevitablemente desgastó la relación. Otro factor que influyó superíndice 3 en la ruptura fue, aparentemente, la diferencia de prioridades. Mientras que Kerem estaba enfocado en su carrera internacional, Hande quería consolidarse en el mercado turco. Esto generó superíndice 3 cierta distancia entre ellos, ya que pasaban menos tiempo juntos y tenían diferentes objetivos a corto plazo. Kerem, con su ambición y su deseo de conquistar Hollywood, pasaba cada vez más tiempo en Estados Unidos, asistiendo a castings y buscando oportunidades. Hande, por su parte, estaba centrada en protagonizar series de televisión en Turquía y en construir una marca personal sólida en su país. Esta diferencia de enfoques hizo que sus caminos se separaran, al menos temporalmente. Pero aquí viene lo jugoso, el secreto mejor guardado. Se rumorea que hubo una tercera persona involucrada en la ruptura. Su copyright es un cliché copyright, pero parece que la tentación superíndice 3N es difícil de resistir en el mundo del espectáculo. No voy a dar nombres porque no tengo pruebas su superíndice 3 lidas, pero les dejo la incu superíndice 3 nita para que hagan sus propias investigaciones. Se habla de una actriz con la que Kerem coincidió en un proyecto en Estados Unidos, y de un famoso empresario turco que cortejaba a Hande con lujosos regalos y atenciones. Pero como digo, son solo rumores, y hasta que no haya una confirmación oficial, no podemos dar nada por sentado. Y ahora hablemos de lo que ha pasado después copyright ese de la ruptura. Ambos han seguido con sus carreras, intentando dejar a True ese el pasado. Hande ha protagonizado varias series de con diéresis copyright cito y se ha convertido en una de las actrices cotizadas de Turquía. La hemos visto brillar en dramas, comedias románticas y thrillers, demostrando su versatilidad y su talento. Ha firmado contratos millonarios con marcas de renombre y su influencia en las redes sociales es innegable. Kerem, por su parte, ha apostado por proyectos internacionales y ha trabajado en películas y series en Estados Unidos y Europa. Ha demostrado que es capaz de desenvolverse en diferentes idiomas y culturas, y su carrera sigue en ascenso. Lo hemos visto en películas de acción, series de suspense y producciones independientes, mostrando su faceta más camaleónica. Pero a pesar de que han pasado varios aún más menos desde la ruptura, los fans siguen teniendo la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Todavía hay mucho cariño más menos entre ellos, y se han dejado ver en varias ocasiones en eventos públicos. Incluso se rumorea que han mantenido contacto en secreto, aunque ninguno de los dos ha confirmado nada. Cada vez que coinciden en un evento, las redes sociales se incendian. Los fans analizan cada mirada, cada gesto, cada palabra, buscando señales de que el amor sigue vivo. Y aunque ambos se esfuerzan por mostrarse profesionales y distantes, hay algo en sus ojos que delata que la llama no se ha extinguido por completo. ¿Volveru Kerem y Hande a estar juntos? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. El tiempo dirá si el amor que sintieron el uno por el otro es lo suficientemente fuerte como para superar todos los obstáculos. Lo que sabemos es que su historia siempre será recordada como una de las apasionantes y turbulentas del mundo del espectáculo turco. Su romance fue un torbellino de emociones, una montaña rusa de alegrías y decepciones, un cuento de hadas con un final agridulce. Pero como dicen, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Así que, mis amores, llegamos al final de este chismecito intenso sobre Kerem y Hande. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por su historia de amor y desamor. Recuerden que todo lo que hemos contado aquí se basa en rumores y especulaciones,
Asu que tu superíndice 3 Menlo con pinzas. Pero, ¿dónde estaría la diversión sin un poco de especulación, verdad? En resumen, hemos hablado de Ceu superíndice 3 Mo se conocieron en Senu con diéresis al cap, de su romance de Ensueu más menos o, de los rumores de crisis, de la confirmación superíndice 3N de la ruptura y de los posibles motivos que la causaron. También copyright N hemos hablado de sus carreras después copyright S de la ruptura y de la esperanza que aún tienen los fans de una reconciliación superíndice 3N. Hemos diseccionado su relación desde todos los ángulos posibles, buscando pistas y analizando cada detalle. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N, ¿creen que Kerem y Ande deberán volver a estar juntos? ¿CUL creen que fue el verdadero motivo de la ruptura? Dejen sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Quiero saber sus teorías, sus predicciones, sus deseos. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares que también copyright N son fans de Kerem y Ande y a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontraru en los mejores chismes, curiosidades y noticias del mundo del espectáculo turco. No se pierdan nuestros próximos vídeos, porque tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor. Incluso si Kerem y Ande no vuelven a estar juntos, siempre podemos seguir soñando con un final feliz para sus vidas. Besitos.